Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Hoy día quiero compartir una palabra para los que están ahí en casita y me quieren acompañar con un mensaje. Miren, varias veces en el Nuevo Testamento aparece que Jesús suelta una bendición, dice, y Jesús los bendijo, ¿ya? No dice qué dice en realidad, pero dice y Jesús los bendijo. Mire en Marcos 10, verso 16, cuando es una situación donde estaban Jesús y los niños se le acercan y empiezan a sacar a los niños para no molestar a Jesús, y Jesús les dice, no, déjenlos que vengan hacia mí. Bueno, cierra diciendo, dice, entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. ¿Sí? Los bendijo, Jesús los bendijo. Miren en Lucas 24, verso 50. Dice, entonces Jesús lo llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Fue el momento que ascendió, ¿cierto? Cuando él da las instrucciones y todo. Bueno, dice que en ese momento el Señor, dice, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Jesús le hizo una oración, los bendijo. No sé si alguna vez ha recibido una bendición. Recuerdo cuando usted iba a una comunidad, a una iglesia física, ¿cierto? Y dicen, pasen adelante los que quieren recibir una oración o la administración de la palabra que se entregó, y usted pasaba adelante y venía el pastor o la pastora, ¿cierto? Ponía las manos sobre ustedes y soltaba una bendición inspirada por el Espíritu. ¿Se acuerdan de ese momento? Bueno, miren lo que es lindo. Jesús hacía esto. Dice, y Jesús, dice, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Y los bendijo. Bueno, ¿para qué vamos a pasearnos por toda la Biblia? Pero hay una parte que dice que Jesús los bendice. Miren acá en números 6. En número 6, verso 22, dice Dios le habló a Moisés. Recuerden que Dios le hablaba directamente a Moisés. Dios le habló a Moisés diciendo, habla a Aarón era su hermano, ¿cierto? A quien Dios le asignó el sacerdocio. Y le dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así van a bendecir a los hijos de Israel. Dios le da una instrucción directa a Moisés diciéndole, mira, yo escogí a tu hermano Aarón y a toda su descendencia como la línea sacerdotal, ¿ya? Todos van a ser sacerdotes, todos van a ser de esta línea, de la línea de Aarón, ¿ya? Por ejemplo, Juan Bautista venía de la línea de Aarón, él era un sacerdote, ¿ya? Él fue el sacerdote que Dios usó para bautizar a Jesús, porque venía de la línea de Aarón. Entonces Dios, que le hablaba directamente a Moisés, le dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así van a bendecir a los hijos de Israel. Hay una bendición que da el sacerdote. Recuerden que Jesús era reconocido como un maestro, era reconocido incluso por los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Por los sacerdotes del tiempo, era reconocido como maestro, porque ellos iban y le decían, maestro, y le hacían alguna pregunta que pudiera amarrarlo en algo, ¿cierto? Para buscarle un defecto. Obvio que no le encontraron ninguno, pero los mismos sacerdotes del tiempo, los mismos sacerdotes le reconocían como un sacerdote, como un maestro, como un rabino. Miren lo que dice aquí. Vuelvo al capítulo 6 de Números, cuando Dios le dice a Moisés que de esta manera los sacerdotes deben de bendecir a los hijos de Israel. Verso 24. Así tenía que decir Aarón y su descendencia, cuando tenían que soltar la bendición a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. O ponga en ti su shalom, dice en hebreo.
Dice, y en el verso 27, y pondrán mi nombre, dice Dios, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esta bendición, que es la bendición de los sacerdotes al pueblo de Israel, esta bendición es la bendición que soltaba el rabino. Cuando era el momento de bendecir, el sacerdote tenía que soltar esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti su shalom. Dice, y de esta manera, esta es la bendición, y de esta manera Dios dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. De esta manera los sacerdotes van a poner su nombre en los hijos de Israel, y dice Dios, y yo los bendeciré. Esa bendición que soltaba el sacerdote a los hijos de Israel, si la soltaban, Dios mismo soltaba su bendición. Qué tremendo, ¿cierto? Miren, voy a buscar acá una versión más sencilla. A ver si la encuentro aquí. Dice así, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su shalom. Y luego dice, cada vez que Aarón y sus hijos y sus descendientes bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Entonces, ¿yo qué pienso? Como el Señor es el sacerdote, es el profeta, ¿cierto? Él es el rey, Él es el mayor de todo, el sacerdote de sacerdote. ¿Qué bendición le soltó a los niños? ¿Qué bendición fue la que le soltó a sus apóstoles? Esta bendición, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti su shalom. Qué hermoso, ¿cierto? Ahora dice que en su nombre, y miren, ya, perdón lo larguera, a veces me pongo larguera. Miren en Primera de Pedro, esta palabra la recibí en la mañana y me bendijo tanto porque yo necesitaba que el Señor me diera una palabra, algo, un pancito para mí, algo que me pudiera alimentar y como Él me ve. Y me dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Miren, nosotros no somos del pueblo de Israel. Fíjense que esta oración le dice Dios a Moisés, le habla directamente y le dice, dile a Aarón y a sus descendientes que bendigan así al pueblo de Israel. Pero miren lo que dice Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, miren lo que dice el apóstol Pedro en el verso 9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, ¿ya? O sea, no son así refiriéndose a aquellos que no escuchan la palabra. Leo entonces del verso 8. Dice, algunos tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es Jesús. Jesús es el verbo y el verbo se hizo carne. Dice, algunos tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado para aquellos que son desobedientes. Luego dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso es lo que piensa de nosotros el Señor, que hemos nacido en Cristo, ¿cierto? Y miren lo que dice el verso 10. Antes no tenían un pueblo. Antes nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, no teníamos un pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Ahora sí lo somos por medio de Jesucristo. Antes no recibieron misericordia. Porque no teníamos, antes de Cristo no teníamos misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Por lo tanto, esta oración sacerdotal también es para nosotros. Porque ahora sí somos pueblo. Recuerden que Jesús dijo, yo voy a ir a otras ovejas, ¿cierto? Yo voy a ir a otro redil, que también son míos, también son ovejas. Él nos fue a buscar. Antes nosotros no éramos el pueblo, ahora sí somos pueblo. Nosotros somos ese olivo silvestre, no el olivo natural que es Israel.
Pero nosotros como olivos silvestres somos injertados. Por eso dice, antes no eran pueblo, ahora sí somos pueblo por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ahora nosotros podemos decir esta bendición sacerdotal de esta manera, en el nombre de quien nos rescató. Dice, Jesús te bendiga y te guarde. Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Por eso dice acá el apóstol Pablo, antes no habían recibido misericordia, ahora sí que son pueblo, ahora sí que somos injertados, sí tenemos misericordia. Por eso dice, por eso puedo decir esta oración, dice, tenga de ti misericordia. Jesús alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa esta bendición ahora me alcanza! Antes yo no era pueblo, antes yo no era judía, entonces yo no me alcanzaba. Pero como Jesús me alcanzó, como yo era de esas ovejas de otro redil que también le pertenecía, como ahora yo reconozco a Jesús, ahora que soy pueblo, he recibido misericordia. Ahora en el nombre de Jesús, porque dice, y pondrán mi nombre, dice, en Números 6:27, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel, en mi nombre yo los bendeciré. Ahora, cada vez que usted, como hijo de Dios o como nuevo pueblo, reciba esta oración en el nombre de Jesús, el Señor nos bendice. Ay, espero que esta palabra te haya bendecido como me bendijo a mí. Si fue así, compártela. Y si Dios lo permite, si Él lo quiere, nos vemos mañana. God bless you y shalom.